Si ustedes quieren, la verdad es, yo de verdad iba a plantear otro tema, pero durante la semana algunas personas me pidieron, me suplicaron, algunos se arrodillaron y me dijeron: pastor, ¿será que es posible que usted profundice un poco más el tema de consumar? Porque yo lo entendí, pero yo creo que a las personas, bueno, etcétera. Entonces dije: bueno, está bien, voy a mirar un poco más el tema y lo voy a plantear para, pues, los que lo entendieron, pues no se pierde con un poco más de trabajo de texto. Y bueno, encontré dos pasajes. En el Antiguo Testamento hay un pasaje que es súper triste, porque resulta que Jeremías recibe el encargo de Dios de recordarle, es que ni siquiera predicar, de recordarle a los hermanos, a los de Judá, que se acercaba jubileo, ¿ya? Es decir, que se acercaba el año séptimo, pero el año séptimo donde es jubileo, o sea, un año muy especial después de 50 años, o sea, de verdad era una fiesta absolutamente importante, pero políticamente hablando la cosa estaba muy complicada, porque Babilonia y Egipto estaban peleando, y Babilonia tenía mucho poder y Egipto estaba, digamos, contrarrestando. No sé, esto es como una OTAN con Rusia, más o menos, ¿ya? Estaban peleando. Uno podría identificar en ese momento que los dos tenían mucho poder, pero Jeremías, que estaba inspirado por el Señor, sabía claramente que el más poderoso iba a ganar y que lo peor que se podía hacer era unirse con uno de los dos. Con cualquiera de los dos se perdía. Y Jeremías estaba diciéndoles: miren, no se pongan a pensar en eso. En todo el capítulo 34, Jeremías hace un recuento, pero sobre todo un anuncio. Y él dice: miren, va a venir jubileo. No se pongan a pensar en qué va a pasar con Babilonia y en lo que va a hacer Egipto. No se pongan a pensar en alianzas, en serio, ahorita no. Y esto es tan bello en Jeremías, porque él dice: yo quiero que ustedes recuerden la palabra del Señor, volvamos a la comunidad y celebremos jubileo. Celebremos jubileo. Y nadie quería celebrar jubileo. Nadie quería. ¿Por qué? Pues porque celebrar jubileo significaba dejar libre a los esclavos, perdonar deudas, aislarse de todo tipo de conflicto, reconciliarse con el hermano. Y en esos momentos de algidez política y social, ¿quién quiere comportarse así? Ahí aparecen las radicalidades, las ideologías por un lado, las posiciones y posturas políticas, sociales, las dinámicas de intereses personales. Entonces Jeremías le hace un recuerdo al pueblo diciendo: miren, les estoy recordando que es jubileo, por favor dejen ir a los hermanos, por favor perdonen las deudas, no se pongan a pensar en esos grandes, Dios es el más grande, por favor háganlo. Y adivinen qué, nadie hizo caso. Y por eso está este pasaje que dice oráculo del Señor, o sea, palabra del Señor. ¿Qué dicen en la Iglesia Católica cuando el lector de la Biblia dice palabra de Dios, oráculo del Señor? ¿Qué dice la gente? Qué montón de católicos que hay aquí, ¿verdad? Exacto. Entonces, palabra del Señor, oráculo del Señor. Y entonces uno dice: te adoramos, Señor. Sí, porque la palabra del Señor siempre se cumple. Y dice: por esto dice el Señor, ustedes, por no haber hecho caso a mi deseo de que cada uno proclamase la libertad de su hermano y de su hermana, de su prójimo, ahora voy a proclamar, voy a parafrasear esto para que no se malentienda, porque cuando se lee literal es muy peligroso. Entonces él dice: ahora yo voy a proclamar lo que entonces va a suceder.
palabra del Señor. La liberación de ellos no será por amor, ni será por gracia, ni por fraternidad. La liberación, del hermano será por espada, por hambre, por muerte. Qué anuncio tan triste. Cuando nosotros estamos hablando de esto, no hemos salido del tema. Dice, pastor, pero ¿eso qué tiene que ver con consumar? Todo, hermanos. Porque tal vez, y en eso tenían razón los hermanos que me dijeron, por favor, un poquito más de consumación. Es que uno puede consumar para el mal, no solamente para el bien. Uno puede consumar para el mal. Es decir, pueden haber alianzas y consumaciones con el mal, de manera que el fruto de esa consumación sea el terror, sea la guerra, sea la muerte, sea la pobreza, sea el hambre, sea la división, sea la fragmentación, sea la angustia. Hay grupos que se han unido y se han consumado solo para molestar a otro, para acabar con otro. En dinámicas comunitarias, en dinámicas de país, en dinámicas de estados, ha pasado eso. Lo que está sucediendo aquí es un asunto muy concreto. El Señor, a través de Jeremías, le está diciendo a Judá, por favor, liberen a sus hermanos, perdonen las deudas, celebremos jubileo. Y usted dice, pastor, pero de todas maneras, pues esos todos estaban agarrados, eso sí. No, les voy a decir lo que ha pasado. Es que es tan bonito. Si uno supiera lo hermoso que es el Evangelio y la consumación, no el consumir pueblo, no el consumir comunidad, no el consumir por consumir, no el consumar. ¿Qué era lo que estaba la recomendación era rara? Porque dice, ¿cómo así? O sea, yo pierdo plata. Ahora con esta situación económica, ¿cómo voy a soltar a los esclavos? ¿Y cómo voy a perdonar la deuda a mi hermano? No, que me pague. La situación está muy complicada, que me devuelva la plata. Yo no voy a celebrar jubileo. Usted no sale de aquí. Y como no dieron la libertad, entonces se consumó otra cosa. Y usted dice, ¿pero qué se hubiera consumado hoy? Ya les digo, dejen el afán. Si Judá hace caso al profeta, y en este caso a Dios, y consuman el jubileo, es decir, si lo hacen en efecto como lo hicieron durante tanto tiempo, entonces se perdonan deudas, se liberan a los esclavos, se organizan y el pueblo unido se aparta, porque no había posibilidad ni intereses de ninguna parte, ni con Egipto, ni con el templo, ni con Babilonia. ¿Y saben qué habría pasado? Eso está en la Biblia, está en la historia. Judá hubiera seguido, porque Babilonia solo atacó y arrasó y expropió y llevó en cautividad a Judá porque se alió con Egipto y se puso en contra de Babilonia. Ni siquiera se alió, se puso en contra de Babilonia. Si le hubieran hecho caso a Jeremías, pues simplemente, como pasó con otros pueblos, Babilonia sigue derecho, no se mete con ellos, los pone a tributar, los controla, pero no pasa nada. A Babilonia, a Judá, por no hacer caso a Dios, por no consumarse en el amor, en la misericordia y en la bondad, recibieron el más grande castigo. Eso no tiene nada que ver con el holocausto nazi, eso es una cosa muy triste. ¿Saben por qué es triste? Porque Babilonia destruyó el templo de Salomón. Lo acabó totalmente. O sea, eso es como quitarle el alma a un ser. Nunca se recuperaron de eso. Luego intentaron hacerlo con el templo de Herodes, nunca lo lograron. Entonces quiero que ustedes y yo comprendamos que si Jerusalén hubiera hecho caso, simplemente, mis hermanos y mis hermanas, Babilonia no lo ataca y no lo destruye como lo destruyó.
Lo que quedó fue un remanente chiquitico que después vino con Esdras y Nehemías, pues eso no es nada. Realmente ese pueblo desapareció. Lo que quedó fueron unos reductos muy peligrosos que todavía están por ahí hoy. Consumaron para el mal, no para el bien. Cuando nosotros decimos que queremos ayudar al prójimo y bendecirlo y participar de la vida del servicio y del amor y del perdón y la reconciliación, no nos hace sobobos ni necios. Al contrario, nos hace sabios. Y el pueblo nunca entendió eso, sino hasta después, cuando dijeron, si hubiéramos hecho caso al profeta, nada nos hubiera pasado. Así que, mis bellos hermanos, necesitamos entender qué significa consumar para el bien o consumar para el mal. Uno se puede unir para hacerle daño a alguien. Uno puede hacer contubernio para acabar con alguien. Eso se llama conspirar. Eso se llama conspirar. Y ustedes dicen, pastor, ¿y qué hacemos ahí? ¿Cómo podemos evitarlo? No pueden. Usted no puede evitar que alguien haga contubernio y conspiración contra usted. Usted no puede evitar. En este país, en este mundo en el que estamos, muchas personas se unen y se fusionan para hacerle daño a personas, para provocar caos y muerte. Sí, claro, claro que sí. Y eso era lo que estaba pasando con Babilonia. Babilonia estaba organizándose con aliados que estaban con él para luchar. Y el único enemigo que tenía en el sur, pues era Egipto. Y Egipto estaba de verdad muy debilitado. Un politólogo de ese momento hubiera podido decir, yo no veo a Egipto con capacidad para pelear contra Babilonia. Bueno, así están diciendo, así decían al principio, yo no veo a Rusia para tener la capacidad de pelear contra la OTAN. Pues yo preferiría, hermanos, que hiciéramos caso al Señor. Y el Señor dice, yo quiero que ustedes piensen con paz, con amor, con bondad, que ustedes se unan en el Evangelio, que es amor y es paz, y se alejen de cualquiera que establece principios de conspiración y maldad para consumarse para el mal. Y por eso es tan importante lo que pasó en Israel, en Judá. Pues porque como no hicieron caso, de verdad pasaron muy mal. Esa es la historia del cautiverio de Judá, que hasta hoy lo siguen recordando. Escúchenme bien. Fue mucho más grave lo que pasó con Babilonia y Judá que lo que pasó con Egipto o Asiria con Israel. Fue muchísimo más grave. El dolor, la angustia, la tristeza, etcétera, etcétera. Hagan caso, hermanos. Hagámosle caso al Evangelio. Hagámosle caso al Evangelio. Primero que todo, dejemos de consumir únicamente. Consumemos nuestros afectos, nuestras dinámicas de vida, nuestros amores. Consumarnos en el amor significa perdón, reconciliación. En Jubileo lo que había era la consumación de la bendición de un pueblo que era comunidad, y el enemigo se unía con el amigo, el que era enemigo, el que era deudor con el acreedor, el que había sido ofensor con el otro para reconciliarse. Eso era consumación. Jubileo es un acto maravilloso de consumación, de bondad, de bien. Y ustedes dicen, qué triste es Israel. Sí es triste, ¿no? Nosotros somos iguales, hermanos. Y ahora, quiero decirles una cosa. ¿Pasó una vez? No, pasaron varias veces. ¿Cuál fue la última? Por lo menos en términos textuales bíblicos, mejor dicho. ¿Cuándo volvió a pasar? Cuando vino Jesús, hermanos. Jesús vino, Jesús, el Hijo de Dios, el que vamos a celebrar el cumpleaños en este próximo 22 y luego 24. Y empezó a predicar. Y le dijo a los celotes, no tienen por qué estarse matando y matando gente, porque ustedes son así. Tienen que hacer con odio, con muerte. Le decía a los fariseos, ¿ustedes creen que se va a tumbar al imperio romano así? No, esto tiene que ver con amor. Y le decía a los publicanos, y usted no sea lambón. ¿Usted cómo es regalado con ese imperio? ¿Cómo es que usted se aprovecha para, uniéndose con él, enriquecerse?
hacer corrupción, robar a sus hermanos. Eso fue lo que le dijo a Zaqueo y al resto de publicanos. Entonces Jesús no está ni en un lugar ni en otro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Jesús vino a proclamar un evangelio de perdón y de reconciliación. Él decía, en lugar de ustedes odiarse, si se aman, van a consumar su amor en otra cosa diferente, distinta a la muerte, a la guerra, a la revolución. Vengan, háganme caso, dejen esos odios, dejen esas intrigas, dejen esas maldades, dejen esas ganas de que el malo caiga, dejen esas malas de que el imperio, dejen de estar pensando así. Vengan, usted deje de ser aliado con el poder, con el mal. No aproveche eso para enriquecerse solo, para acumular solo, para dañar a su hermano, para esclavizar a su hermano. No sea así. Necesitamos unirnos en amor. Vengan, ustedes son hermanos, son de un mismo pueblo, tienen un mismo Dios. Dios, mi Padre, me mandó aquí para eso. Y adivinen qué pasó. Jesús, en un momento, en la última parte de su ministerio, Juan nos cuenta eso. Se sube a un monte alto, a un lugarcito altico, no hay tantos montes altos como acá, no se subió a Monserrate, a un montecito. Y miró desde el monte a Jerusalén, en un día de mercado, en un día normal. Y dice la Biblia, el texto más cortico, Jesús lloró. Y Jesús llorando, Juan cuenta que oró y dijo, Jerusalén, no entendiste el tiempo de mi visita. Vine a visitarte para darte un mensaje. Y andas como oveja descarriada, unos por un lado y otros por otro. Y no aceptaste el tiempo de la visitación. ¿Quieren que siga la oración? Y ahora no solamente no me hicieron caso, no se unieron, no se amaron, no se bendijeron, no se perdonaron, sino ahora ustedes se van a unir solo para una cosa, para matarme. Otra vez, consumar para el mal. Es necesario que entendamos que esto no lo arregla un sistema cambiándolo por otro. Que a nuestra iglesia la dinámica de comunidad solo se mantiene cuando nosotros estamos listos para perdonar, para amar, para bendecir, para esperar al otro. Todo lo demás es pura carreta. Todo lo demás es lo que hacen allá afuera, es pura demagogia. Por eso, el apóstol Pablo, que mire que nos lo hemos metido tan de lleno en este tema, el apóstol Pablo dice, nosotros somos ministros, mensajeros, trabajadores, ayudantes, colaboradores del Señor, ustedes y yo todos. Y estamos colaborando para construir unidad. Escuchen, hermanos, esto es importante. ¿Dónde está mi micrófono? ¿Está ahí? Sí, ya voy. Ven, Samantha, ven. Ven, David. David, ven. David Aguilar. Ven, Pacho. Ven, Sandra. Sí, tú. Es que estoy viendo así pues, o sea, extremos. Ven, Aglis.
Una representante de Venezuela. Venga, rápido. Muy bien. Quedemos con ellos. ¿Sí? Aglis, ven. Está amarrada ya a la banca. Ok, muy bien. Mientras tanto que ya pasa. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Él es un anciano de la iglesia. Ella es una diaconisa de la iglesia. Ella es una anciana, diaconisa y tesorera de la iglesia en receso. Miembro de la iglesia, representante legal. Yo soy el pastor. Lo que se llama en términos presbiterianos el anciano docente. Ella es una niña de la iglesia, miembro del programa social por excelencia del que nos ufanamos nosotros. Es una de las representantes la más tesa, la más complicada. La escogí a ella porque es la más complicada. Si ella se salva, todos nos salvamos. Gloria al Señor. Él es un hermano que llega de otra comunidad con un montón de estructuración mental, política, social, etcétera, y está aquí. Y ella es una persona que por situaciones de su país vino acá y es caracterizada como una, así le llaman, una migrante, una inmigrante. ¿Ya? ¿Quieren un poquito más de diversidad? Ya saben, no tengo que decir quién es de mucha izquierda y quién es de mucha derecha. Ya saben, no tengo que decir quién es. Aquí hay una afro, ¿ya? Es que estaba mirando a ver si hay alguna con cara indígena para pasarlo acá. No vi, todos son así como medio, sí, ya están bastante mestizados. Mestizados, sí. Bueno. Ahora quiero terminar esto con lo que dijo Pablo, para que ustedes y yo ya dejemos la pendejada, porque hablamos demasiado, todos, incluido el pastor, pero eso tiene que ser consumado. Si ustedes siguen viniendo a esta iglesia a consumir sermones, a consumir palabra, a consumir tiempo, y no hacen nada más, y no se consuma esto, tarde o temprano, todos ellos, si hacen eso, no van a aparecer acá. Un día se van a ir. No porque se murieron, no, sino porque simplemente no les suena más esto. Y a veces la consumación es porque hacemos tanto las cosas al revés que terminamos acompañando la consumación del mal. Entonces todos terminamos en la diáspora. Aquí hay una persona o varias personas que saben que esta comunidad estuvo a punto de cerrar sus puertas por quebrarse, por no tener un solo centavo, por acabarse por quiebra, porque la conspiración o lo que se llame la no consumación generó un problema muy complicado. Tenemos una gente diferente como la tenía el Señor Jesús. O sea, Jesús y yo, pues, ¿cómo les digo yo? No hay tanta diferencia en eso, ¿no? En otras es bastante, pero en eso no teníamos mayores diferencias. Jesús tenía un celote, yo más o menos también. De hecho, Jesús tenía uno, yo tengo como unos 5. Jesús tenía un publicano, yo también. Yo tengo un publicano, no tan ladrón, pero tengo unos cuantos publicanos. Jesús tenía un guerrillero realmente. Jesús tenía un personaje absolutamente criticón y fastidioso. Jesús tenía de todo en esa comunidad, como yo. La diferencia entre Jesús y yo es que él era santo y maravilloso y yo no. Pero ¿qué era lo que estaba diciendo Pablo? Y por eso ese ejercicio. El único trabajo que Pablo encargó a ustedes, señoras y señores, porque Jesús habló con una samaritana. Ella sería la samaritana de aquí. O peor aún, para el tema de Venezuela,
Peor aún, sería la mujer sirofenisa, sirio-fenisa, de Fenicia, que le dice a ella, Señor, ¿será que me puede hacer milagrito? Y Jesús le picó el ojo a los discípulos. Mira, señorita, perdón, usted es venezolana. Eso es solamente para los colombianos. De hecho, es solamente para los presbiterianos. Y ella le dice, la sirofenisa le dice a Jesús, bueno, el pan solamente es para los judíos. Y la sirofenisa, en este caso la venezolana, dice, Señor, pero es que, o sea, también los perritos, no para los perros, solamente para los amos. Sí, pero es que también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Eso. El Señor Jesús claramente conocía la respuesta porque conocía a esa mujer en su corazón. Y cuando ella responde eso, le dice a ver, igualen a esa señora, igualenla. A ver, ustedes que se las creen de mucho, ella solo, escuchen bien, se conforma con las migajas. Y ustedes están cogiendo el pan y lo están pateando. El pan que yo les estoy dando, ustedes lo están comiendo y se lo están pateando. Ella se conforma con las migajas. La lección no era para la sirofenisa, era para sus discípulos judíos. Tenemos solo un papel, un trabajo, dijo Pablo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la unidad de la fe. Y la unidad de la fe no es más que la unidad del Evangelio. Principio central del Evangelio. Fácil, hermanos. ¿Cuál es el principio central del Evangelio? Un mandamiento nuevo doy. ¿Cuál es? Entonces yo digo, yo te amo. Y ella me dice, pastor, yo también a usted lo amo. A pesar de que tú eres así, sí, pastor. Y a pesar de que yo soy así, sí, pastor. David, o sea, ¿cómo te digo yo? Tus pensamientos en relación a acumulación son diferentes a los míos. Pero te amo. Y usted dice, y David, pasa esa manera de pensar suya, pues tan comunitaria y tan, ¿cómo le digo yo? No es que no esté de acuerdo, pero o sea, pero yo a usted también lo amo. ¿Ya? Y así sucesivamente. Cada uno me va a decir que me ama y yo voy a decir que lo amo. Y luego yo voy a poner a hablar, o se van a poner a hablar, porque eso es comunidad, a ella con ella, perdón. Y pues las cosas se pueden complicar, ¿no? Porque pues hay niveles de complicación. Conmigo no hay complicación, hermano, porque yo soy un santo. Pero ¿qué tal poner a trabajar? Venga para acá, Señor. A él, que ya saben por dónde va. Con él. Y en esa medida, y en esa bendición, que ellos te digan, mira, David, yo te amo. En serio, que no sé por qué, pero te amo. Y él dice, viejo, yo le he escuchado a usted todas las carretas y en serio que hay que amarlo a usted mucho para poder. Y entonces lo que sucede es que en medio de eso que está pasando, se consuma la unidad. Porque si él sigue consumiendo eso y él sigue consumiendo eso, lo único que serán son consumistas de un sistema o de una ideología, pero no consuman el Evangelio, y solo eso se da cuando los dos, en medio de la comunidad y de sus pensamientos, como pasó con los discípulos, amen y se amen. Eso es consumar. Nunca se les ocurrirá a ellos conspirar. Jamás se les ocurrirá a ellos unirse para dañar a alguien, porque ellos se aman. Y si no se hacen daño uno al otro, nunca lo harán unidos en contra de otro. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y esa niña que está ahí atrás va a aprender que aquí en esta iglesia
la aman a pesar de. Y cuando sea más grande, un poquito más grande, 3, 4 años, y esté aquí todavía, es una orden. Ella diga, mira, yo cuando tenía 12, era una caspa. De verdad yo peleaba, era grito. Ahora que tengo 30, yo les digo a todos ustedes, a mí me amaron a pesar de cómo era. Por eso el apóstol dice, si todos trabajamos por la unidad de manera maravillosamente espontánea, la comunidad se consumará. ¿Y saben cuándo se consuma perfectamente la comunidad? Hasta que todos lleguemos a la medida, a la estatura de nuestro hermoso Maestro y Salvador. De manera que cuando todos nos unimos, lo que realmente estamos haciendo es creciendo para lograr la estatura de nuestro Maestro. Y eso es lo que Él vino a hacer. Entonces David ya no piensa igual. No puede. ¿Por qué? Porque también lo dijo Pablo. Porque él ya no tiene la mente de David organizada pues por diferentes escuelas. Y ya no tiene la mente de Pacho organizada por diferentes escuelas, ¿no? No les voy a decir las escuelas. ¿Saben cuál es la meta de nosotros? Por eso ustedes no pueden estar en otra iglesia, porque pues ¿cómo se hace? La meta del evangelio es hasta que todos tengamos la mente de Cristo. La mente de Cristo. Y entonces se cumplirá el que nos estamos amando unos a otros. Nuestro primer papel es mantenernos unidos en amor a pesar de las diferencias. Para que un día la diferencia de pensamiento que antes yo tenía con David o con Pacho, porque las tenemos, o con Astrid, no signifiquen nada. No signifiquen nada. Termino con esto. Se consuma el evangelio en mi vida, escuchen bien, y en la vida de cada uno de ellos, cuando ellos, porque usted dice, pastor, ¿y uno cómo sabe que vaya a la altura de Cristo? ¿Cómo? ¿Mucho? O sea, no, tranquilos. Hay una pequeña cosita, una cosa sencilla en donde usted puede demostrar. Se consuma el evangelio en la vida de cada uno de ellos y de nosotros cuando estoy dispuesto a dar mi vida por el otro. Cuando mi vida es menos importante que la tuya. Cuando tú eres más importante que yo. Eso fue lo que hizo nuestro Maestro. Cuando nos amó hasta el final. Cuando a pesar de, no dejó de amar. Eso es consumar. Esta es la unidad que estamos promoviendo. Y si ustedes se meten cada uno acá y quieren buscar grupos, aparecen como 15 grupos acá. Pero cuando quieren buscar la unidad, solamente tiene que haber uno. Y esa unidad nos hace crecer hasta lograr una maravillosa bendición. Y es que estoy dispuesto a ser como el Señor. Y lo que el Señor hizo fue amarme a mí más que Él. Punto. Termino con esta pregunta, para que vean lo crudos que estamos. Vale la espalda, hermanos, porque yo sé la respuesta de ustedes y también sé la de ellos. ¿Cuál de ustedes aquí en este momento, ahora, está dispuesto a dar su vida por mí? Yo sabía, hermanos. De hecho, en algunos momentos estuve en la historia que si yo preguntaba eso me respondían, no, pastor, yo no quiero dar su vida, yo quiero matarlo a usted. Gracias, tomen asiento.
Oremos. Gracias, Señor. Por favor, Padre, justo en este mes del consumir, incluso el consumismo, justo en este mes, necesitamos aprender la lección más grande de tu evangelio, hasta que todo esté consumado. Y para eso necesitamos hacer el proceso. Amar a mi hermano en medio de sus diferencias y sus distancias conmigo. Perdonarlo y bendecirlo y esperar que él a mí también me perdone y me ame. Algún día, estoy seguro, yo creo profundamente en esa promesa. Algún día. Y pasó, Señor. Los discípulos estuvieron listos para dar su vida por sus hermanos. Y hubo momentos específicos en la historia de esa primera iglesia en la que hermanos y hermanas prefirieron morir ellos y cuidar la comunidad, como lo hizo nuestro hermano. Nos falta para eso, sí, pero estamos y queremos seguir en el proceso de mantenernos en unidad en ti. Amén.